Buenos días a todo el público en general. Es un gusto compartir esta mañana con ustedes. Hemos preparado el tema vías de administración de medicamentos en pacientes de cuidados paliativos. Con el médico, ¿no? Porque es la parte médica quien nos va a nosotros conjuntamente en coordinación con ellos, vamos decidiendo cuál es la vía más alterna para poder iniciar la medicación y poder tratar la sintomatología de estos tipos de pacientes en cuidados. Cuando tenemos nosotros un paciente en cuidados paliativos, la vía de elección siempre a tratar es inicialmente la vía oral, ¿no? Porque a este tipo de pacientes lo que nosotros le vamos a dar es la comodidad. Este paciente tiene que estar cómodo, tiene que estar tranquilo. Siempre tratar de que este tipo de pacientes manejarlos en domicilio, hasta donde sea necesario posible. Muchas veces ya cuando este tipo de pacientes es inaccesible la vía oral, porque va a llegar un momento en que la vía oral va a ser inaccesible por diferentes motivos, ¿no? El paciente ya nos va a comenzar a presentar vómitos, situación ya de agonía avanzada, imposibilidad de la deglución, obstrucción intestinal, diarrea, mala absorción intestinal, intolerancia oral a opioides o necesidades de dosis más altas. Muchas veces cuando ya los pacientes nos presentan este tipo de sintomatología, ya el paciente requiere muchas veces ya la hospitalización por el difícil manejo en domicilio. Pero ¿cuáles son las vías, otras vías alternas para nosotros poder manejar este tipo de pacientes? Tenemos la vía intravenosa, la vía intramuscular, transdérmica, aunque presentan ciertos inconvenientes. Vamos a ver cuáles son los inconvenientes que nos presenta la vía intravenosa para la administración de medicamentos. La necesidad de personal adiestrado para su empleo. Siempre que nosotros elijamos esta vía, vamos a tener en cuenta que necesitamos necesariamente un personal de enfermería para la administración de medicamentos, para el manejo de este tipo de pacientes y para el mejor cuidado de esta vía. La dificultad para el acceso venoso. Generalmente un paciente paliativo ya nos está presentando, probablemente esté caquético o este paciente esté con un edema generalizado. Entonces el acceso intravenoso se nos hace un poco difícil, y lo que no debemos evitar nosotros como personal de enfermería, bueno, pues es encarnizarnos con este tipo de pacientes y buscar la vía muchas veces de donde no las hay, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto nosotros en nuestros hospitales teniendo las vías pues en un dedo, ¿no? De la mano, muchas veces en el pie, ¿no? En vías, o paciente de repente que ya tiene fragilidad capilar, ingresamos y las venas pues se nos rompen, y esto es lo que nosotros debemos de evitar en este tipo de pacientes, porque le estaríamos causando mayor sufrimiento, mayor dolor, no solamente al paciente que muchas veces está postrado, muchas veces no responde al interrogatorio, pero la familia está ahí. La familia está ahí llevando el dolor junto al paciente. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido a nuestros familiares en los hospitales y sufrimos con ellos, ¿no? Cada vez que entra la enfermera, muchas veces decimos, señorita, ¿qué cosa va a hacer? ¿Qué le va a administrar a mi paciente? ¿Le va a canalizar? Entonces, la familia ya sabe muchas veces que el acceso venoso es difícil, y eso hace mayor sufrimiento al paciente. La dificultad de su administración en domicilio, ¿no? No tenemos la facilidad de tener al personal adiestrado en domicilio. No todas las familias tienen la capacidad económica para poder contratar a un personal adiestrado para llevarlo a domicilio en caso así la familia lo requiere. La vía intramuscular. Definitivamente la vía intramuscular las descartamos en cuidados paliativos por ser muy dolorosa y provocar demasiada incomodidad al paciente. Como sabemos, este tipo de pacientes ya al momento de que ya está en su etapa terminal, van a aumentar las sintomatologías y el manejo por vía intramuscular va a ser un poco más difícil. La vía transdérmica también es una alternativa a la oral, pero tenemos limitaciones, ¿no? Acá solamente para el tratado de analgésicos, como es el fentanilo y la buprenorfina. La vía subcutánea, la mejor opción, la opción que todo personal de salud
debe de iniciar en pacientes de cuidados paliativos. ¿Por qué la vía subcutánea? El tejido subcutáneo se extiende por toda la superficie corporal. Vamos a tener muchos puntos de acceso para poder colocar una vía subcutánea, ¿no? Es de fácil acceso, altamente irrigado y favorece a la absorción de los fármacos. Posee escasos receptores del dolor. El paciente, al momento de nosotros colocar la vía subcutánea, el paciente no nos va a presentar dolor. En caso esto sucediera, probablemente estamos hablando de que este paciente no estamos entrando a la vía subcutánea, probablemente estemos en tejido muscular. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que hacer mucho hincapié si el paciente presenta dolor al momento nosotros de colocar la vía subcutánea. Gran capacidad de distensión en el tejido conectivo, ¿no? A través de esto el paciente va a recibir la medicación, el fármaco, y esto por su misma capacidad se va a reabsorber y va a volver a su estado normal de la vía subcutánea. Similar biodisponibilidad a otras vías parenterales, ¿no? Tenemos la disponibilidad de los medicamentos al igual que la vía endovenosa. Evita el primer paso hepático. En este tipo de fármacos que vamos a administrar van a ir directamente al torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener la misma efectividad que estamos haciendo nosotros en un tratamiento endovenoso. La velocidad de absorción es variable, ¿no? Esto sí puede ser variable de acuerdo al tejido subcutáneo que pueda presentar el paciente. Como ya sabemos, y les vuelvo a repetir, muchas veces el paciente está en estado caquéxico. Se utilizará un número limitado de fármacos. Como ya sabemos también, algunos fármacos no se pueden administrar por vía subcutánea porque nos va a causar algún tipo de irritación, algún tipo de necrosidad probablemente, como es en el caso del metamizol, en el caso del diazepam, ¿no? Que son medicamentos que no podemos administrarlo por vía subcutánea. Y la administración será en volúmenes muy pequeños, en bolo. Estos medicamentos que nosotros vamos a comenzar a iniciar por vía subcutánea no se van a diluir, van directamente en bolos. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen a administrar en este tipo de paciente en bolos van a ser de 2 a 3 mililitros por medicamento. ¿Cuáles son las ventajas de administrar este tipo de medicamentos? El método es sencillo, simple, de manera que no requiere un personal relacionado con el área de salud para su manejo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos capacitar al familiar o al cuidador que tenga también disponibilidad para el manejo de esta vía. Eficiencia. Los fármacos habituales en el manejo del paciente terminal pueden usarse por esta vía. Son muy eficaces. Es poco agresiva, poco dolorosa, como ya les dije. Segura por su capacidad de incidencia de efectos secundarios graves, ¿no? Bajo costo, no requiere tecnología compleja o costosa, se puede manejar, es autonomía. Incluso muchas veces si el paciente está en la disponibilidad de su propio manejo, él lo pudiera hacer. Sin embargo, en los casos de que nosotros tenemos, que son pacientes geriátricos, que son cuidados paliativos, ya estos pacientes hay que considerar su estado cognitivo, de repente alguna demencia que pueda tener. Aceptación por la familia, permitiendo el cuidado del paciente en casa. Tenemos mucha más aceptación de la familia para el manejo de esta vía subcutánea, ¿no? Porque van a ver que el paciente no va a estar incómodo, no va a presentar dolor, este paciente se va a sentir a gusto a pesar de toda la sintomatología que presenta. No va a ser la vía, no va a ser algo adicional, una molestia adicional a toda la sintomatología que ya presenta. Mejora la calidad de vida, ¿no? Si este paciente de repente puede todavía movilizarse, tiene funcionalidad, podemos continuar con esta funcionalidad sin limitarlo al momento. Muchas veces que tenemos una vía endovenosa, no limitamos su movilidad del paciente. Y evita la hospitalización, ¿no? Evita la hospitalización, y es lo que nosotros como personal de salud buscamos, que los pacientes se institucionalicen. ¿Cuál es la desventaja? No se utiliza en pacientes que presenten trombocitopenia o problemas de coagulación, ¿no? Porque ya vamos a ver que este paciente, si tiene problemas de coagulación, es muy probable de que nos pueda presentar algún tipo de hemorragia, o si también este paciente tiene un edema generalizado, no vamos a saber si se está absorbiendo o cuál es el nivel de absorción de este medicamento. Toxicidad local puede generar abscesos, edemas, eritemas, pero esto se da en menor porcentaje.
¿Cuál es el material que yo voy a utilizar para este tipo de vías? Bueno, como ya sabemos, vamos a necesitar una aguja tipo mariposa, calibre 23 a 25 galgas, alcohol y torundas de algodón, conector universal o una llave de triple vía, jeringas de 3 a 5 mililitros, solución fisiológica, parche transparente y guantes estériles. Voy a hacer un hincapié en el parche transparente. Es muy necesario que para estas vías no usemos, generalmente usamos los esparadrapos, pero para esta vía es necesario el parche transparente para nosotros poder visualizar el punto de inserción para ver si este paciente está presentando algún tipo de eritema, algún tipo de absceso. ¿Cuáles son las zonas de punción? Siempre nos hemos preguntado dónde podemos punzar y no causar daño a este tipo de pacientes. Muchas veces vamos a elegir la zona del tórax, que es la zona infrarroja, que vamos a nosotros a colocar la vía subcutánea a 2 dedos debajo de la zona infraclavicular. Tenemos en los brazos, en la zona de deltoides, en el cuadrante superior del abdomen, en las partes de los muslos, y también nos habla la literatura de la escápula. Pero en la práctica, lo que hacemos en mi unidad de cuidados paliativos, la escápula no la utilizamos porque muchas veces este paciente ya se encuentra en estado de postración. ¿Cuál es la técnica de administración de este tipo de vías? Nosotros lo primero que tenemos que hacer para colocar esta vía, hablamos hace un momento del lavado de manos. Es indispensable lavarnos las manos antes de cualquier procedimiento que vayamos a hacer con los pacientes. Desinfectamos la zona escogida. Tenemos que elegir una zona donde tengamos tejido adiposo. Escogemos la zona, abrimos el dispositivo, colocamos la mariposa con el bisel para arriba y hacemos un pellizco, y en un ángulo de 45 grados vamos a colocar esta vía subcutánea que ya está permeabilizada con su llave de triple vía o su extensión DIS. Acá en la zona infraclavicular, la manera correcta de colocarlo es, como ya les dije, 2 dedos por debajo de la clavícula y con el bisel que esté dirigido a la parte del externo. Pero nosotros todo el mundo, a veces nos preguntamos cómo vamos a administrar este medicamento. No solamente se va a administrar en bolo, que es lo que muchas veces hacemos, ¿no? Se conecta la vía y vamos a administrar la medicación simplemente en bolos. No se debe administrar más de 2 a 3 centímetros cúbicos en cada bolo. La medicación puede administrarse sin diluir, como ya les dije. No es necesario heparinizar. La dosis de los medicamentos se pueden administrar de forma pautada, a intervalos, horarios regulares, o bien de forma puntual en el momento de que el paciente tenga agudización de su sintomatología, ya sea dolor, disnea, agitación. Es una modalidad que puede usar los familiares o cuidadores, como ya les vuelvo a repetir, en domicilio. Es importante recordar que la administración del fármaco quedará un volumen muerto en el recorrido de la palomilla. Ese volumen de fármaco procederemos a empujarlo con suero fisiológico para asegurarnos de la totalidad dosis prescrita pasa al tejido celular subcutáneo, ¿no? Esto lo podemos hacer con 0.5 a 1 ml de suero fisiológico. Tenemos una infusión subcutánea continua. Esta infusión la vamos a usar nosotros en pacientes que ya necesitan de repente un tipo más de hidratación o la combinación de varios fármacos para el tratamiento de su sintomatología. Mantiene un efecto constante, concentración uniforme, permite mayores volúmenes, evita constantes manipulaciones, ¿no? No vamos a estar a cada momento yendo a ponerle un medicamento al paciente. Esto ya está diluido en un frasco y su dilución va a ir ingresando a la vía subcutánea en forma permanente. Permite la combinación de diversos medicamentos, con lo que se puede tratar diferentes síntomas. Principal desventaja es un mayor costo al requerir un infusor que libere constantemente el medicamento en un periodo determinado. Esto es necesario para nosotros manejar volúmenes exactos con este tipo de pacientes.
Limitación en la cantidad de líquidos, esta puede variar entre 500 y 1500 ml diarios. También se podría utilizar en algunas ocasiones 2 puntos de vía subcutánea para poder administrar mayor volumen si así se requiere, pero por un punto solamente puede ingresar hasta 1500 ml por 24 horas. ¿Cuáles son los cuidados que yo voy a tener con este tipo de vías? Se dirigirán fundamentalmente a observar la presencia de complicaciones locales que presentan en frecuencia baja, eritema, endurecimiento, infección local y salida occidental de la aguja. En ausencia de los problemas locales se recomienda el cambio del punto de inserción cada 5 a 7 días. ¿Esto qué quiere decir? Que no voy a estar constantemente cambiando esta vía, ¿no?, para evitar las infecciones. En este tipo de pacientes también vamos a evitar las infecciones. Y siempre tener en cuenta el personal de enfermería para administración de medicamentos, nuestros 5 correctos, ¿no? Que son paciente correcto, vía correcta, dosis correcta, medicamento correcto y paciente correcto. Muchos correctos. Acá vamos a hacer un cuadro comparativo, ¿no?, de las vías que tenemos para administrar medicamentos en este tipo de pacientes. En la vía subcutánea vamos a enfocarnos en la vía subcutánea, donde nos dice que el comienzo de acción es rápido, o sea, es casi igual que una vía endovenosa. El acceso es de fácil acceso, la complejidad no es complejo, necesitas colaboración del paciente, no. Si tenemos un paciente que está contracturado, no voy a necesitar estirarle de repente demasiado el brazo, no lo voy a forzar, no voy a comenzar a maltratar a este tipo de pacientes, por así decirlo, ¿no?, para poder lograr un acceso. Comodidad es relativa, eso tiene autonomía, sí, no requiere de hospitalización, las iatrogenias son leves y los medicamentos disponibles son muchos para el manejo de sintomatologías en este tipo de pacientes.